Ay, Albert Rivera. A Albert Rivera se le empezaron a torcer las cosas cuando quiso crecer a costa del PP. Fue cuando tomó la decisión de robarle cuadros en lugares donde no tenían implantación. Y hasta ahí podíamos llegar, se dijeron los viejos del lugar. Ese comportamiento no autorizado generó alguna conversación en las alturas y desde Génova les dijeron a las gentes del IBEX 35: aceptamos que no confiaréis en nosotros y que financiaréis a Ciudadanos para apuntalar vuestros intereses. Claro, pero eso de que nos esté robando cargos políticos y cargándose a nuestra organización para crecer no sirve a nadie. Ellos no crecen lo suficiente pese a todo lo que les habéis ayudado y a nosotros nos debilita y así nunca vamos a sumar. El poder entendió y entonces hablaron con Rivera, pero el muchacho es arrogante y no escuchó. Le lanzaron algún mensaje desde la ABC, sacando la información de las empresas pantalla de Villacís y sacaron también el pucherazo de Castilla y León. Entonces volvieron los de Ciudadanos al redil, hasta se hicieron la foto de Colón. Ciudadanos, recordemos, no nació porque el PP hubiera dejado de ser de derechas, sino porque la corrupción le había tocado en la línea de flotación y había que tapar la sangría. Pero a Rivera no se le quitó la soberbia. Un partido, aunque te lo financien, tiene vida propia. El objetivo de Ciudadanos es, a día de hoy, sustituir al PP en la hegemonía de la derecha española. Y en esa lucha a cuchillo, todo vale. Bueno, todo... Ciudadanos no ha dudado en acercarse a Vox, otro invento del IBEX 35, y así ha brindado una ocasión de oro para que los que sacaron malos resultados en las elecciones últimas pudieran exponer esa relación incestuosa para justificar su ruptura con Rivera. Valls es de derechas, pero de derechas, pero no es un reaccionario como los españoles, y ha dicho que rompía con Ciudadanos no por su pésimo resultado en Barcelona, sino porque defiende los valores republicanos. Las siguientes dimisiones van en la misma dirección, aunque las motivaciones de unos y otros sean variadas, aunque unos sean más simpáticos que otros, aunque incluso en lo personal la gente de Ciudadanos pues sean gente, bueno, a las cuales pueden escuchárseles argumentos de cierta sensatez. Pero esto que han hecho ahora, no nos engañemos, Ciudadanos, la verdad es que no ha sido capaz de hacer el sorpaso al PP y el momento actual es propicio para abandonar el barco por las maniobras de poder de Rivera. ¿Que alguien está alimentando el marco de interpretación de esas dimisiones e incluso las dimisiones? A mí no me cabe la menor duda. Es que creemos que el poder no va a hacer nada para impedir que Podemos llegue al gobierno de España. Basta ver cómo los medios están presionando a Rivera para que evite el gobierno del PSOE con Podemos. Y son los mismos medios, los mismos que alimentaron la deserción de Rejón y el pacto de las empanadillas que buscaba debilitar a Iglesias y terminó empanadillando la alcaldía y entregándosela a la derecha. Pero los medios van a seguir enmascarando porque todo lo que pueda hacer daño a Podemos e Iglesias hay que alimentarlo. Lo patético no es que el poder presione a Rivera para que Podemos no entre en el gobierno y pueda así derogar la reforma laboral o subir el salario mínimo o actualizar las pensiones o reinventar la universidad pública o rescatar la sanidad pública. Lo patético es que Sánchez, que está ahí por la moción de censura que lo organizó Iglesias, Sánchez, que ha ganado las elecciones con un discurso por la izquierda, podemizando sus lemas, y que prometió que no iba a pactar con Ciudadanos, está otra vez mintiendo. Mintiendo a sus bases, mintiendo a sus votantes, mintiendo a Podemos. Y no está bien que un presidente de gobierno sea un mentiroso, y aún menos un presidente de gobierno que venía a superar las viejas lacras del bipartidismo. A ver si va a ser verdad que hay una maldición que dice que el PSOE, cuando se trata de gobernar para las mayorías, siempre miente. Por lo menos miente hasta que deje de hacerlo. A ver si tenemos suerte. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. No me jodas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un jodido bromista? ¿Un bufón? Admiro tu honradez. Sí, coño, me gustas tanto que te invito a mi casa a tirarte a mi hermana. Solo eres un picha floja. Me quedo con tu nombre y me quedo contigo. No te vas a reír. El humor siempre ha sido un oficio de alto riesgo. O trabajas para el poder o en contra del poder.
E incluso trabajando para el poder puede que tu cabeza ruede. Que se lo digan aquellos bufones de la Edad Media a los que se les permitía decir determinadas cosas al rey porque así las desactivaba. Una alerta en la boca de un tipo deforme, bueno, pues decía al rey lo que quería que supiera, pero no generaba ningún tipo de insumisión porque venía, pues eso, de un desecho de la sociedad. Pero incluso así, en esas ocasiones, un chiste a destiempo significaba que podían perder algo más que el puesto. El sentido del humor es algo que siempre ha cotizado a la baja en cuarteles, cortes e iglesias del mundo entero. ¿Habéis visto a la gente reírse en la bolsa? Bueno, cuando se ríen de nosotros. Es el mercado, amigos, desde los tiempos de las cavernas. Al jefe siempre le ha molestado que se rían de él, porque la risa desarma la manipulación, desarma la doctrina, desarma las imposiciones. El humor, como arma de diversión masiva, es el mejor antídoto contra el fascismo. Así nos lo contó Lubitsch en To Be or Not to Be. No hay violencia o coacción que no se desmorone con un buen chiste. Un chascarrillo, por muy superficial y banal que sea, es más eficaz que cualquier ensayo o panfleto político. Y por eso asusta tanto a los que mandan. Las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal. La censura ha muerto. ¡Larga vida a la mordaza! Hace unos días el New York Times anunciaba que iba a dejar de publicar el humor gráfico de su humorista estrella. ¿Por qué? El escándalo montado por un chiste supuestamente antisemita. Claro, si hubiera sido antipalestino, nadie hubiera protestado. La viñeta en cuestión representaba a Donald Trump como un ciego guiado por un perro con la cara del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Un tipo que seguramente, si hubiera un tribunal penal internacional que mereciera ese nombre, estaría juzgado por genocida. Claro, hacer un chiste sobre Netanyahu, ¡qué provocación! Suerte tiene el dibujante de haber acabado en el paro y no que le hayan pegado un tiro en la cabeza. En los tiempos de Torquemada le hubiera costado la hoguera, y es verdad, y de eso se agarran, que la cuestión de los chistes contra Mahoma también es utilizado para defender ese tipo de cuestiones. La hoguera, la hoguera, la hoguera. No creáis que esto de tener peros con el humor es específico de la derecha. En una conversación con un líder político occidental, con Stalin, le dijo el político alemán que coleccionaba chistes que se reían de él. A lo que Stalin le contestó que él lo que coleccionaba era a la gente que hacía chistes sobre Stalin. Es bien sabido que Villalobos, un comandante de la guerrilla salvadoreña, mandó fusilar a Roque Dalton, un poeta lleno de risa, porque decía que su humor debilitaba la lucha revolucionaria. Villalobos, ese imbécil, terminó de asesor de Reagan en la contra. En fin, humor blanco, negro, amarillo, humor contra las élites, humor contra las minorías, humor machista, racista, homófobo, humor ateo, humor católico, humor musulmán, humor feminista, antifascista, de empoderamiento, humor de gallegos, humor xenófobo. Existen tantas etiquetas que es imposible ponerle puertas al campo. La eterna guerra ante la censura del poder y la autocensura de lo políticamente incorrecto y de fondo, el debate de siempre. ¿Tiene límites el humor? Aquí en España, durante la larga noche de la dictadura franquista, los únicos monólogos permitidos eran los de Franco y los curas en misa. Y pese a todo y pese a todos, seguimos riéndonos. Un tipo con gabardina para otro en la Plaza Roja de Moscú durante la Guerra Fría y le pregunta, ¿qué opinas del gobierno? Y el otro asustado dice, ¿cómo salgo de esta? Le dice, lo mismo que usted. Y el de la gabardina le contesta, entonces no tengo más remedio que detenerle. El humor nos aleja de la muerte porque nos quita el miedo. Y por eso al poder político y al poder religioso les aterra el humor. Pero el ser humano llevamos el humor en el ADN. Nos reímos desde que tenemos los pies en el suelo. Que se lo digan al astronauta Carrero Blanco. O al almirante. Bueno, eso de andar sobre la mar viene de viejo. El humor nos ayudó a veces a sobrellevar todo aquello. Nosotros o el caos, el caos, el caos. Da igual, el caos también somos nosotros. El problema de la derechona es que nunca ha digerido que en este país se haga algo que ellos no controlen. Por eso lleva lo del humor más mal que bien. El humor es desobediente. Y claro, para ellos es como una almorrana que nunca termina de curar. ¡Qué sufrimiento! ¿Os acordáis del escándalo que montaron cuando Dani Mateo se rió del Valle de los Caídos? ¿O se sonó los mocos en un trozo de tela que coincidía con que era una bandera? ¡Qué ultraje independentista! Terrorista fue lo más fino que le llamaron.
O cuando Facu Díaz fue imputado por simular la disolución del PP disfrazado con un pasamontañas. Malditos pasamontañas, armas de destrucción masiva. Este es un comunicado en nombre del Partido Popular Español, que tras sacar conclusiones después de lo acontecido a lo largo de los últimos 20 años, ha decidido en este preciso momento cesar su actividad armada y entregar las armas. Podríamos seguir poniendo ejemplos toda la night. ¿Quién no se acuerda de aquella portada del jueves que fue secuestrada por irreverente? El príncipe Felipe trabajando. Aquel tuit de Cassandra Vera sobre Carrero Blanco que le costó 1 añito de prisión. La lista de agravios de estos intolerantes es casi tan larga como los casos de corrupción del PP. Sin embargo, los mismos que se rasgan las vestiduras con este tipo de humor se parten el pecho con campechanos como Bertín Osborne cuando cuentan chistes sobre mariquitas, sobre discapacitados, sobre mujeres maltratadas. Es el humor, amigos. Cuestión de gustos o de mal gusto. Cualquier debate social, cultural, incluso político sobre el humor, su función, sus límites o la ausencia de ellos es respetable. En el fondo estamos hablando de las relaciones de poder que queremos poner en la mesa. La ironía es progresista porque arriesga, mientras que el cinismo es conservador porque exige algún tipo de privilegio. Los cínicos dan asco y los irónicos son nuestros aliados. El humor puede no hacerte gracia, y lo entiendo. Hay gente que se gana la vida queriendo hacer reír a toda costa y hay otros que se ganan la vida intentando reírse de otros para debilitarlos política o socialmente. En Luces de Bohemia, Valle Inclán no se ríe de la mujer a la que le han matado al niño en una refriega policial. No se ríe de la prostituta que le olía la falda a nardos. Y no se ríe tampoco de ese preso al cual asesinan aplicándole la ley de fugas. Pero eso es cuestión de calidad de quien quiera hacer humor. Es verdad que esa gente no tiene siempre éxito y el humor a veces también caduca. Que le pregunten a Martes y 13 si volverían a hacer aquel sketch de mi marido me pega. Es que mi marido me pega. Hagas lo que hagas. La historia nos enseña que los chistes es verdad que siempre terminan ofendiendo a algún colectivo. Por eso nos reímos cuando en las películas de Charlotte el rico se da una culada o el policía, porque nos gusta reírnos de los poderosos. También nos enseña que con el paso del tiempo pues cambia la perspectiva y toda censura pues termina viéndose como algo absurdo. Los que queman libros, revistas, guiones, películas, terminan quemando gente. Y lo que nunca se puede hacer es trasladar ese debate a los tribunales de justicia. Meter en la cárcel a cómicos o juzgarlos como a terroristas es una vergüenza, incompatible con una democracia que merezca ese nombre, democracia, ja, ja, ja. En los tribunales solo se ríen sus señorías. Y debajo de la toga dicen que el día que reciben el título de jueces llevan una camiseta por debajo que pone «Soy Dios, soy el puto amo». El humor es necesario, aunque hay gente que cree que hace un meme y está a la altura del Che Guevara. Otros se ríen de la derecha y creen que ya han cumplido. El humor, como un bálsamo contra una decepción colectiva, puede ser algo reaccionario. Banalizando los problemas, haciéndolos más llevaderos, perdemos el sentido crítico. Y eso es algo muy serio, ¿eh? Hace una década del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, un 28 de junio de 2009. Desde ese momento Honduras vive en una tensión permanente y las últimas noticias que nos llegan de Tegucigalpa son estremecedoras. Hablan de una capital sin combustible, de numerosas carreteras cortadas por las protestas, de muchos disparos y de muertos. Pedro Brieger, buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches para ustedes, Juan Carlos. Es tal cual lo estás describiendo,
un país que parece relegado por los grandes medios de comunicación, porque la gente que se va de Honduras a Estados Unidos no hace declaraciones políticas, entonces no son tomados en cuenta como la gente que se va de Venezuela. Claro. Oye, ¿las protestas son políticas o es una situación social de deterioro que ha llevado a la gente a salir a la calle? Mira, yo creo que hay una combinación de factores, porque esta semana se cumplen 10 años del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya, que era el presidente, y se vive una crisis institucional con un presidente, el actual Juan Orlando Hernández, que consigue la reelección modificando la Constitución en medios de protestas, criticando esta reforma constitucional. Por otra parte, denuncias de fraude, incluso representantes de la Unión Europea en las últimas elecciones en Honduras que dijeron que hubo fraude, y una profunda crisis social en un país de cerca de 9 millones de habitantes, con altísimos niveles de pobreza, y según datos que uno puede ver en los medios de comunicación en Honduras, la mayoría de los municipios ni siquiera tienen agua potable. Ya, y al presidente Juan Orlando Hernández, al que acusan de dictador, parece que los únicos apoyos que tiene son del ejército y de los Estados Unidos. Sí, eso es real. Se vio obligado a sacar el ejército la semana pasada, tomando en cuenta que hubo protestas en muchísimas carreteras, cortes de carretera, quemas de restaurantes, y la policía, que un sector se amotinó, que no estaba dispuesta a reprimir a la población, entonces sacó al ejército a las calles, y además con protestas muy importantes de la gente que trabaja en el sector de la salud y la educación, para evitar una privatización de esos sectores, según lo que dictamina por lo general el Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿Y la responsabilidad de Estados Unidos en esta crisis, cómo se puede evaluar? Y en primer lugar, si tomamos en cuenta lo que pasó hace 10 años, que todavía era Barack Obama presidente, que si bien condenó el golpe, no lo denominó golpe de Estado en el sentido militar del término, porque en Estados Unidos, según la legislación, si se habla de un golpe de Estado al estilo tradicional, le tienen que cortar toda ayuda, y entonces hablaban de un golpe en el amplio sentido de la palabra, y le siguieron suministrando ayuda. Está claro que Estados Unidos no quería el gobierno progresista de Manuel Zelaya, que era parte de esta corriente progresista en la región. Yo recuerdo, Pedro, vivamente cómo el detonante del golpe contra Manuel Zelaya fue la subida del salario mínimo, fue un elemento esencial, y luego recuerdo cómo dispararon contra su casa, allí estaban las huellas de las balas, y recuerdo que sale del país desde la base militar en Tegucigalpa, es decir, que son los militares norteamericanos los que le montan en el avión para sacarlo fuera del país, o sea que Estados Unidos obviamente que estaba implicado en el golpe. Hubo una combinación de lo militar y algo novedoso que ahora vimos también en el caso de Brasil y en el caso de Paraguay. Cuando derrocan a Manuel Zelaya hace 10 años, primero dicen que él renuncia, como sucedió con Hugo Chávez en el año 2002, claro, que dicen que había mandado una carta de renuncia que era falsa. En el caso de Zelaya también lo hacen, pero el Congreso lo destituye, y entonces quien continúa en el poder es la sucesión institucional y asume el presidente del Congreso. No cierran el Parlamento, no disuelven los partidos políticos, no disuelven los sindicatos, y lo mismo pasó en Paraguay y en Brasil. Se respeta una institucionalidad para hacer creer que en realidad quien viola la Constitución es Manuel Zelaya, es Fernando Lugo, es Dilma Rousseff. Es una nueva modalidad que se inaugura hace 10 años en América Latina, justamente con Manuel Zelaya. Pedro, Honduras tiene por una parte una importancia geopolítica muy relevante, y por otro lado hay un éxodo brutal cuyo destino son los Estados Unidos, ¿no? Sin lugar a dudas, los altos niveles de pobreza han llevado a migraciones masivas, y además hay que tomar en cuenta que en su momento la gran base militar de Estados Unidos en Centroamérica para luchar en contra de los sandinistas en Nicaragua y contra las guerrillas en El Salvador estaba justamente en Honduras, con un diplomático muy conocido que vive todavía, que se llama John Negroponte, claro, que era la persona central en su momento en lo que era una gran base militar en Honduras.
Ya. Oye, ¿puede desembocar todo este conflicto en una lucha armada en las calles de Honduras? Yo creo que hay mucho temor al respecto, porque hay mucho descontento y altísimos niveles de pobreza. Hay que recordar esto, lo de los altos niveles de pobreza, de cerca del 70% viviendo en condiciones de pobreza, porque hay mucha furia acumulada. Es difícil saber qué es lo que va a pasar, hay que ver cómo interviene el ejército. El jueves pasado hubo 3 muertos a raíz de la represión en las calles, y yo creo mucho, Juan Carlos, que depende también de que esto se conozca a nivel internacional, Claro. porque si el tema sigue oculto, si nadie habla de lo que pasa en Honduras, tampoco va a haber presiones para aislar al gobierno de Juan Orlando Hernández. Lo de siempre, ¿no? Sí, he visto unas escenas terribles de militares disparando contra gente armada, donde por lo menos abatían a una de las personas. Si estas cosas fueran en Venezuela, otro gallo, claro, cantaría, ¿no? O esas imágenes terribles que hemos visto, ¿no? De esa mujer asesinada en Colombia con su hijo, ¿no? Destrozado por Bueno, el... los altísimos niveles de represión en Colombia, de asesinatos de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, a veces cuesta creer que eso no sea un escándalo internacional y que todavía se tome a Colombia como un gran modelo de lucha en contra del narcotráfico, cuando ha fracasado en todas las ocasiones. Claro, pero como es uno de los, como decían, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, y eso valía con Uribe y vale ahora con Duque, ¿no? Y por tanto Estados Unidos lo apoya y desgraciadamente la Unión Europea los apoya, ya digo, aunque estén ejecutando a gente delante de sus propios hijos. Pedro, antes de que te marches, danos alguna buena noticia, que no nos quedemos con este mal sabor de boca. Y creo que la gran noticia fue la marcha del orgullo gay ayer en Brasil. Según los medios de comunicación de Brasil, hubo más de 3 millones de personas en las calles, en un país conocido por sus diversidades sexuales, por su alegría, por el amor que cunde por todos lados, que le sale por los poros a la población brasileña, y que hoy tiene un presidente homofóbico, machista, racista, discriminador. Así que esta marcha del orgullo gay creo que tuvo un significado político muy fuerte, y además resaltaría la alegría, porque ya que querías la nota positiva, una de las características de las marchas de orgullo gay en todo el mundo es la alegría. La gente sale a festejar, a abrazarse, a amar a las otras personas. Y lo increíble es que se reprima el amor, ¿no? Que se ponga tanta energía en la guerra y se siga reprimiendo el amor. Somos mayoría, somos alegría. Pedro Vireguer de Nodal.am. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Un abrazo. No, hasta la semana que viene ya no. ¿Por qué no? Porque se termina la temporada. Pero nosotros seguimos trabajando, ¿eh? Nosotros no descansamos, no somos como la gente en Europa. Seguiremos trabajando duramente, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande. Hasta luego. Tú, Lolo, entre las múltiples compuertas que abren a caminos inéditos, escoge esa que seguramente más me duele. Yo no voy a hablar de personas, yo voy a hablar de España. A mí me importa más España que las personas. Ya decía yo que no iban a escoger la que más me beneficiara. En fin, que la sanidad pública universal y de calidad es la base fundamental para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de cualquier sociedad. Las desigualdades se miden principalmente por esta escuela y este hospital públicos. Y según nuestra Constitución, compete a los poderes públicos organizar y tutelar esa salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, que forman parte de esas peleas ganadas por sectores populares que decidieron dar esas luchas. Nuestro invitado de esta noche lo sabe bien y por eso lleva muchos años luchando contra todos esos que quieren convertir al enfermo en un cliente y a la sanidad en un negocio. Es presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y hoy ha venido a nuestro programa a presentar el libro colectivo Privatización Sanitaria, Análisis y Alternativas. Marciano Sánchez Baile, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta humilde frontera. Vamos a poner aquí el libro que se vea con mucha claridad. ¿Cómo está nuestra sanidad pública en España? Bueno, pues yo creo que está con muchos problemas, también con algunas fortalezas importantes, ¿no?
y sobre todo pues vive una cierta encrucijada, ¿no?, en la que hay ataques muy importantes, ¿no?, para desmantelarla y privatizarla, y además pues existen otras iniciativas para reforzarla, mejorar y asegurar que sea un servicio público de calidad para toda la ciudadanía. El Reino Unido fue pionero, ¿no?, en Europa en esto de privatizar, ¿no?, los servicios sanitarios, y se ha convertido en una pauta de los gobiernos de la derecha. En España, ¿cómo ha sido este proceso? Bueno, la privatización sanitaria viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, desde la época de Reagan y Thatcher, es decir, desde los años 70, 80 del siglo pasado, ¿no? Y en Europa empezaron por el Reino Unido, bueno, primero porque allí estaba el gobierno de Margaret Thatcher, por supuesto, ¿no?, pero también porque era un servicio sanitario público modélico que había servido como ejemplo prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente había que atacar allí que era un paradigma, ¿no?, de un servicio público, universal, gratuito, de calidad, etcétera, ¿no? Y ahí empezó. Y en España empezó después, también porque en España el sistema sanitario público se puso en marcha mucho después, ¿no?, a partir del año 1986, pero ha habido muchísimas iniciativas para deteriorar y destrozar nuestro sistema sanitario público. Nosotros en el libro hablamos fundamentalmente de la privatización sanitaria, refiriéndonos sobre todo a la privatización sanitaria de la provisión, es decir, de aquellas entidades, de aquellos organismos que dan servicios sanitarios, ¿no?, es decir, hospitales, centros de salud, etcétera, ¿no? Pero hay muchos otros sitios donde se hace privatización, por ejemplo, pues estableciendo copagos, ¿no?, que hacen una privatización de la financiación, favoreciendo la desgravación fiscal de los seguros que hacen las empresas a sus propios trabajadores, como es también, por ejemplo, aquellos casos en los que se hace privatización del control sanitario, de la planificación, de la formación. O sea que hay muchísimas facetas de la privatización. ¿Hay algún tipo de privatizaciones más invasivas que otras, ¿no? En el libro analizáis la llamada PFI. Sí. Bueno, ¿qué significa? Bueno, pues PFI viene de las siglas en inglés, porque fue en el Reino Unido donde primero se puso en marcha, es Iniciativa de Financiación Privada. Y en realidad lo que significa es que una empresa o un grupo de empresas construyen un centro sanitario y se quedan con la gestión de lo que ellos llaman lo no privado. Lo no sanitario, ¿no? Es decir, el personal médico de enfermería sigue teniendo gestión pública y el resto del personal, el resto de los servicios pasan a manos de estas empresas privadas. Y entonces, la administración pública paga durante aproximadamente, hay variables, ¿no?, pero bueno, más o menos suelen ser entre 20 y 30 años, pagan un canon a las empresas que han construido el hospital. Es decir, se trata de centros de una gestión semiprivada, ¿no? Lo que se ha visto es que son evidentemente muchísimo más caros, ¿no? Por poner un ejemplo que en el libro se reseña, pues está el caso de la Comunidad de Madrid, cuando hizo los hospitales Esperanza Aguirre. El coste de construcción de estos hospitales fue de 701 millones de euros, se hizo un contrato por 4.780 millones de euros, es decir, ya un sobrecoste muy importante, pero en el año 2017 ya esto se había colocado en 6.000 millones de euros, ¿no? Porque ellos tienen cláusulas automáticas que hacen que el canon crezca año a año, independientemente de que haya más o menos recursos para el sistema sanitario público, ¿no? Y luego, además, hay muchísimos incumplimientos del contrato que acaban financiando también a las empresas privadas. Es decir, esto que llaman colaboración público-privada en realidad es muchos beneficios para las empresas privadas, mucho perjuicio para el sistema sanitario público. Sin embargo, la derecha parece que es capaz de colocar la idea de que se gana en eficiencia en estos hospitales semiprivatizados. Bueno, pues esto no se ha demostrado en ningún país del mundo, ¿no? O sea, y nosotros analizamos un poco lo que se conoce de los casos españoles y ahí se ve pues que eficiencia no se gana eficiencia sanitaria, porque claro, si hablamos de eficiencia lo que tenemos que hablar es de que se den las mismas prestaciones con igual calidad a menor precio. Pero esto no sucede. Los precios en algunos casos se pueden disminuir, pero se disminuyen a costa de disminuir la calidad de las prestaciones. Se disminuye el número de camas, se disminuye el número de personal médico y de enfermería, se trasladan costes a otros
a otros sectores del sistema sanitario público. Los hospitales de gestión privada se suelen especializar en lo que se conoce como selección de riesgo en aquellos casos que son económicamente rentables. Es decir, se sabe pues, que una persona joven, en principio, la probabilidad que tiene de que se le complique cualquier patología es relativamente baja. En cambio, una persona muy mayor o una persona que tiene un montón de patologías crónicas, un enfermo pluripatológico, pues los costes de la asistencia son muy superiores. Estos hospitales se especializan en atender aquellos procesos rentables, dejando de lado justamente los que necesitan más del sistema sanitario público. Ya. El modelo Alcira, ¿no?, que lo tratáis en diferentes lugares del libro, forma parte, ¿no?, de la referenciación de este actuar. Sí. En España se le conoce como concesión administrativa, modelo Alcira. La diferencia que hay con el PCI es que las empresas que se hacen cargo de los nuevos centros se hacen cargo de toda la gestión del hospital, no solamente de lo no sanitario, sino también de lo sanitario, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí también se ha visto que hay unos sobrecostes espectaculares que se vieron muy claramente en el hospital de Alcira y, bueno, que llevaron a la Generalitat Valenciana a recuperar el hospital y a que no se produjera una prórroga del contrato cuando finalizó, ¿no? Esto es un hito, ¿no?, la recuperación pública del Hospital de Alcira. Sí, fue muy importante, es el primer caso que hay en España. Seguramente ya hubo una reversión de un hospital PCI en Francia, es seguramente el segundo hospital de Europa que se recupera para el sistema sanitario público de estos modelos de colaboración público-privada. Y evidentemente supone un gran paso adelante, también porque este hospital y este modelo Alcira se pretendía que fuera un referente tanto a nivel español como a nivel internacional, porque una cosa que tenemos que tener en cuenta es que este modelo Alcira, por parte de Ribera Salud y de las empresas que hay detrás de ella, que Centene, ¿no?, que es una gran multinacional de Estados Unidos, se han vendido en toda Latinoamérica, ¿no? Es decir, se han vendido en Perú, se han vendido en Brasil, se han vendido en la zona de Centroamérica, o sea que esto se ha pretendido expandir por todo el mundo, y en el propio Reino Unido se ha intentado reproducir este modelo como una gran ventaja para el funcionamiento del sistema sanitario. Marciano, ahora que estamos, ¿no?, en mitad de la negociación de las comunidades autónomas y si cae del lado de la derecha o del lado de la izquierda, esta privatización sanitaria repasa y afecta a Valencia, Madrid, Galicia, Baleares, Castilla y León. ¿Hay algún punto en común de todos estos países, de todas estas comunidades autónomas? Bueno, pues hay algunas similitudes y otras diferencias, ¿no? Esto es como los matrimonios, esos que decía Tolstoy, que no son felices, ¿no? Los infelices lo son cada uno a su manera, pues aquí pasa igual, ¿no? Es decir, hay diferencias de unos sitios a otros, diferencias que tienen que ver con algunas cosas. Hay comunidades autónomas donde lo que ha predominado es el modelo Alcira, por ejemplo Valencia, ¿no?, de una manera muy clara. Cataluña es una comunidad autónoma que tiene un modelo de privatización sanitaria muy anterior incluso a la aprobación de la Ley General de Sanidad, ya provenía de la última época del franquismo y la primera época de la democracia, pues ya se hizo una ley ad hoc, ¿no?, que es la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña, que ya establecía un modelo de privatización muy particular en el caso catalán, muy influenciado por lo que entonces era Convergencia y Unión, ¿no? Ahora será Junts per Catalunya, bueno, no sé muy bien ahora en manos de qué intereses económicos está, pero en cualquier caso también tiene que ver con esta historia. El caso de Baleares hay fundamentalmente iniciativa de financiación privada. En el caso de Galicia hay un hospital de iniciativa de financiación privada, pero luego se han hecho muchos experimentos muy distintos de privatización que tienen que ver con privatización de recursos sanitarios dentro de los hospitales públicos, utilización de centros privados que ya existían, desmantelamiento de la red pública. Se está intentando también hacer algo con la alta tecnología, el control, la planificación, etcétera. En el caso, por ejemplo, de Canarias, sobre todo lo que se ha hecho es una gran utilización de la concertación sanitaria, casualmente en empresas que eran propiedad de una empresa de la que provenía por suerte ya
imagino que es consejero de Sanidad de Canarias, ¿verdad? Y en el caso de Aragón, pues se trataba de un experimento de colaboración público-privada, que es la creación de un consorcio entre una mutua, varios ayuntamientos y el propio Servicio Aragonés de Salud. O sea que hay modelos diferentes, pero todos coinciden en lo mismo, es decir, favorecer con fondos públicos los negocios de las empresas privadas. ¿Cómo le afecta eso a un usuario de la sanidad pública? Bueno, pues a primera vista puede parecer que nada, pero en realidad le afecta mucho básicamente por dos cosas. Primero, bueno, porque encarece mucho los costes del servicio. Claro, pues si se encarecen los costes del servicio, eso quiere decir que con el dinero de los presupuestos sanitarios públicos se pueden dar menos prestaciones sanitarias. Y en conjunto se aumentarán las listas de espera, claro, se reducirá el tiempo de atención. Mira, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, una cosa que yo lo digo siempre, es que realmente tenemos un Guinness récord, ¿no? Que, bueno, nosotros hemos propuesto a llevarlo al Comité de Guinness Record, porque esto no ha sucedido en ningún lugar del mundo. En la Comunidad de Madrid se abrieron 11 hospitales nuevos y el número de camas hospitalarias disminuyó. Es un ejemplo clarísimo, ¿no?, de cómo afecta pues a la ciudadanía, ¿no? Porque ahora ahí tenemos muchas menos camas de las que teníamos antes de ponerse en marcha el proceso de privatización. Y luego la segunda forma en que afecta es que, claro, como cada vez van más recursos a los centros privatizados, los centros que sigue habiendo de gestión pública se ven tremendamente empobrecidos, ¿no? Hay menos personal, se cierran camas, hay menos equipamiento, se deterioran las infraestructuras porque no se produce el mantenimiento necesario, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Implica esto una fuga de usuarios hacia la sanidad privada? Depende de los sitios, pero en general sí. Y además también se hace de formas diferentes. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana lo que se hace es adjudicar una población concreta a estos centros privados y por lo tanto se les coloca ahí quieran o no quieran. En el caso de la Comunidad de Madrid se hizo un artilugio, una ley que se llamaba de libre elección, ¿verdad? Y después de hacer esa ley se creó un centro de llamadas, un call center, ¿no?, que está en manos también, lógicamente, de una empresa privada que nos cuesta dinero a los ciudadanos de Madrid, por la cual de manera sistemática, cada vez que tiene que haber una operación quirúrgica, una prueba diagnóstica o una consulta con el especialista, desde este centro se le recomienda a las personas la derivación a un centro privado. En el 2017, por ejemplo, 135.000 madrileños que no estaban asignados a estos centros de gestión privada fueron derivados a centros privados. Es decir, 135.000, eso dice la memoria del Servicio Madrileño de Salud. Igual son más, pero esto es lo que reconocen oficialmente. Raro es el día que no sale una nueva información que vincula a Esperanza Aguirre con redes de corrupción. Acaba de salir Indra. Esperanza Aguirre hizo como 7 hospitales, ¿no? Claro, Indra es la que lleva la gestión de la informática, o llevaba la gestión de la informática de la Comunidad de Madrid, que se la dio Esperanza Aguirre, ¿no? O sea, que detrás de toda esta historia decimos, bueno, ¿por qué se hace esta privatización? Bueno, pues yo creo que esto se hace básicamente por 3 motivos, ¿no? Hay un motivo que es un componente ideológico, ¿no? Hay gente que piensa, sin ningún motivo, sin ninguna evidencia empírica, ¿verdad?, que la privatización mejora los servicios. Esto no se ha podido demostrar en ningún sitio. Pero esta gente seguramente es muy poca. Luego están los intereses de las grandes empresas, sobre todo las grandes multinacionales. En España en la privatización están presentes Centene, Fresenius, Bupa, ¿no?, grandes multinacionales norteamericanas, alemanas o inglesas, ¿no?, de provisión sanitaria, que sacan mucho dinero de esto. Y claro, el presupuesto del sistema sanitario público son 70.000 millones al año. Ahí hay mucho negocio, ¿verdad? Y luego hay intereses que tienen que ver más con la corrupción o las corruptelas, ¿no? Intereses económicos que pretenden sacar beneficios de estas privatizaciones, ¿no? Ya sabe que todas las empresas adjudicatarias en la Comunidad de Madrid pues aparecen en los papeles del tesorero, ¿no?, del señor Bárcenas, ¿no?, que serán o no ciertos, pero ahí aparecen como donantes cualificados. Por ejemplo, el último presidente de la Comunidad Balear pues ha aceptado ante los tribunales de justicia que él intervino para amañar un concurso para hacer un hospital PFI en Sos Espases, ¿no?, en Palma de Mallorca, ¿verdad? Y luego pues hay otro tema de corruptelas que son diferentes, pero que también son importantes, que son las puertas giratorias, ¿no? Es decir, resulta que hay gente que ha hecho
estas privatizaciones que luego, cuando dejan de ser consejeros de sanidad, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ha habido 2 de ellos, pues resulta que tienen altos cargos en estas empresas, claro, que se beneficiaron de la privatización. O sea que hay una serie de motivos que están bastante claros. Fundamentalmente, como decían estos, ¿no?, en lugar de seguir a quién se beneficia, hay que seguir el dinero, ¿no? Y si se sigue el dinero, ya se sabe quién está interesado en la historia, ¿no? Marciano Sánchez Baile, Privatización Sanitaria, Análisis y Alternativas, un libro que demuestra cómo lo que se está discutiendo ahora mismo, de quién gobierna, tiene detrás el bienestar de la gente. Y como siempre ha ocurrido, las privatizaciones son llamadas a la corrupción y las privatizaciones son llamadas a beneficiar a las minorías. Y todo ese discurso contra lo público es una de las grandes mentiras que solamente sirve para que empeoremos nuestras condiciones de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Suerte. La sanidad pública ha sido siempre uno de los referentes de nuestra transición y uno de los elementos que ha hecho que la gente tuviera más respeto por esa transición. Pero si lo perdemos, poquitas cosas nos van a quedar. Claro, es evidente, en fin, ¿no? Si la sanidad deja de ser pública, si se privatiza, el derecho a la protección de la salud, el derecho a una atención sanitaria de calidad, se pierde para la inmensa mayoría de la población, ¿no? Muchísimas gracias. No olvidéis que los constitucionalistas solamente son constitucionalistas de algunos artículos y esto de la sanidad lo dejan de lado. Lolo, ya sabes, aprieta la palanca que más odian. Y tengo que conceder unos puntos de última hora. A la señorita Hermione Granger, por el uso de la fría lógica, cuando otros estaban en peligro, 50 puntos. Así pues, y si mis cálculos no son erróneos, me parece que hay que hacer un pequeño cambio en la decoración. Gryffindor gana la Copa de la Casa. Natalia Fernández Díaz Cabal es una doctora en lingüística y también en filosofía de la ciencia. Y después de muchos años de trabajar sobre el feminismo, sobre el poder y la violencia, ha vuelto a preguntarse por un mal repetido, casi eterno, invisibilizado, y que quizás sea por su persistencia la negación más evidente de que la racionalidad del ser humano, ese que se llama a sí mismo Homo sapiens, está en cuestión. Hablamos, claro está, de la guerra, pero no de cualquier guerra, sino de esa guerra recurrente contra las mujeres que se llama violación. Ha escrito este libro, Perséfone se encuentra a la manada, el trasluz de la violación, con una antigua obsesión de la autora que le ha regresado por los sucesos terribles de la manada que finalmente se han zanjado en el Supremo con una acusación de violación, pero que hemos visto que ha generado mucho dolor por lo que parecía que era un comportamiento absolutamente incomprensible por parte de la justicia. Las agresiones contra las mujeres se han llamado durante demasiado tiempo, nos dice la autora, crímenes pasionales, que como nos explica, al llamar los crímenes pasionales, convierten al verdugo en víctima arrebatada, que no podía haber hecho otra cosa, le pudo la irracionalidad, ¿no? Presentan a las pasiones como irrefrenables, como irracionales. E insisten que las mujeres, de una manera u otra, son propiedad de los hombres y se explican, claro, como ese crimen pasional en el ámbito íntimo de la intimidad. Toda esta realidad cotidiana, ¿no?, que han sufrido cientos de miles de mujeres, por no millones, decir millones de mujeres, es lo que enfrenta en este trabajo. Recupera la autora Susan Brownwiller para repetir que las mujeres somos orgánicamente violables y los hombres biológicamente violadores. Y esto, ella recuerda, no es acusar de violadores a todos los hombres, como les gustaría decir a los energúmenos de Vox, de Ciudadanos o del PP. No todos los hombres son violadores. Se trata de empezar una discusión partiendo de una idea genérica que tiene una base biológica que hay que discutir para llegar a las condicionantes culturales. Es decir, para llegar a una idea de dignidad, ¿no?, que resume el libro. Donde hay un cuerpo, siempre tiene que haber un consentimiento. Repetimos, donde hay un cuerpo, siempre tiene que haber un consentimiento. Para los hombres es más fácil que hablemos de malos tratos a las mujeres antes que hablar de violación. ¿Por qué? Porque los hombres podemos ser maltratados, pero es más difícil que seamos violados. Esta mujer, Natalia, que es lingüista, nos va a recordar que según el diccionario de la Real Academia, masculino es varonil y enérgico, mientras que femenino sigue siendo débil y endeble. Perséfone cuenta
Cuenta la mitología, era hija de Zeus y Deméter. Hades la raptó, arrebatado por su belleza, y la violó. Pero claro, resulta que en aquel entonces no había televisión, había solamente literatos. Hoy sigue habiendo violaciones, muchas se llaman correctivas, es decir, violaciones que buscan enseñar a las mujeres los comportamientos supuestamente correctos. Y es muy difícil que estas violaciones correctivas salgan en los informativos, porque los violadores representan el comportamiento supuestamente correcto. Y ahí están policías, militares, religiosos, educadores. En nuestra sociedad, donde la belleza es una mercancía vehicular de tantas otras mercancías, la amplificación que produce las redes sociales multiplica la negación de las mujeres. ¿Nos vamos a olvidar de todos esos energúmenos que han celebrado a los monstruos de la manada por sus fechorías? Lo virtual, dice Fernández, banaliza el daño. Das un clic, violas, te haces follower, agredes. El vínculo se rebaja en el mundo virtual, porque el vínculo es lo que nos genera esa empatía, que es lo que tenemos que recuperar, volver a pensar en la empatía, porque los demás no son una prolongación de nosotros mismos, las mujeres no son una prolongación de nosotros y de nuestros deseos. Y nos plantea Natalia como lingüista que las palabras son esenciales. Se trata de estas barbaridades decirlas bien, de bien decirlas, sobre todo porque quien no bien dice estas barbaridades al final termina maldiciendo. Hasta mañana, desobedientes.